Muy bien. Les decía que los acuerdos de paz fue un proceso. Esta firma de la paz se logró el 29 de diciembre de 1996 en el gobierno o durante el gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen. Fue un proceso conocido como proceso de paz o proceso de los acuerdos de paz, porque al final cuando se firmó la paz se firmaron 11 acuerdos, pero cada uno de estos acuerdos fue establecido en diferentes años, ¿verdad? Dice que, les decía que en 1986 fue que Vinicio Cerezo empezó a dialogar y a buscar la forma en que se estableciera esta paz tan anhelada en Guatemala, ¿verdad? Que se terminara ese conflicto que estaba. Como antecedente estaba la Guerra Fría, ¿verdad? Esta guerra entre el comunismo y el capitalismo que les había hablado, y querían que ya fuera una solución pacífica. En 1980, México, España, Noruega, Francia, Costa Rica, Panamá y algunos países de Sudamérica propusieron que era necesario que se iniciaran los diálogos para terminar las guerras civiles, porque no era solo en Guatemala, sino que también en El Salvador, en Honduras, ¿verdad? Habíamos hablado de que habían guerras también en otros países, pero principalmente estos países pidieron, ¿verdad?, que se iniciaran los diálogos, y ya les decía, en 1986 fue cuando Vinicio Cerezo Arévalo llegó al poder, ¿verdad?, como presidente, y él firmó el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Este procedimiento, como les decía, en Centroamérica, fue conocido como Esquipulas 1 y 2, ¿verdad? Esta firma es donde decía o establecía cómo era que se podía establecer esa paz. Como consecuencia de esto se creó la Comisión Nacional de Reconciliación, la CNR, y esta comisión era encargada de hacer la negociación con el gobierno, a pesar de ser inflexible, ¿verdad? En 1987 ya se dio la primera reunión. Luego, en la primera reunión, el gobierno propuso, ¿verdad?, que ya se terminara la guerra, que lo que tenían que hacer los guerrilleros únicamente era poner las armas o dejar sus armas, ¿verdad?, ya dejar de pelear y reintegrarse a la vida civil. Pero, y también cuando hicieran eso, ¿verdad?, los guerrilleros, los militares también iban a hacer lo mismo. Pero la URNG, que les decía, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, o sea, los guerrilleros no querían eso, sino que ellos lo que exigían o lo que pedían para cesar o terminar esta guerra que existía era que se hicieran cambios políticos, sociales, económicos para eliminar realmente las desigualdades que habían en Guatemala, las desigualdades socioeconómicas. Y esas eran sus motivaciones de lucha. Por eso es que ellos peleaban. Y si el gobierno aceptaba, si los militares y todo el gobierno aceptaba estos cambios o hacía estos cambios, entonces ellos iban a dejar la guerra, ¿verdad? O el conflicto. Eso fue en 1987. Ya iban, ¿qué? 27 años de guerra. Luego, pero no cesó, ¿verdad? Siguió la guerra porque no estaba de acuerdo el gobierno con los términos o condiciones que tenía la guerrilla. Entonces, no cesó, continuaron las guerras. Luego, en 1990, otra vez la Comisión Nacional de Reconciliación y la guerrilla se reunieron en Oslo, Noruega, y, o sea, los representantes, ¿verdad? Y crearon un acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos. Entonces, con medios políticos o por medio de la política, iban a establecer la paz.
Esto fue en 1990. En 1991, Jorge Serrano Elías, que era el presidente, ¿verdad?, se dio a incluir la inclusión de cambios estructurales que exigían la guerrilla, estos cambios políticos que habían pedido desde 1987. Entonces, Jorge Serrano Elías se dio, ¿verdad?, a esto y reinició con ello las negociaciones, cómo era que se iba, o sea, negociar cómo era que se iba a terminar esta guerra. Se hizo un acuerdo de procedimiento para la paz por medios políticos, eso fue el 26 de julio, y un acuerdo sobre el marco de la democratización, que tenía que empezar la democracia en Guatemala, que hubiera libre expresión, que hubiera más oportunidades para todos y todo lo que conlleva esta democracia, que eligiéramos a los gobernantes, que hubieran más derechos y todo. Luego, falta de consenso, ¿verdad? Esto fue, habíamos hablado de 1991. En 1993, por falta de consenso sobre los derechos humanos, no se daba esto, no se llevaba a cabo esta firma de la paz. Aparte, fue el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías, ya, más conocido como el Serranazo, ¿verdad? Él mismo renunció a ser presidente, él mismo se dio este golpe de Estado, por eso se llama autogolpe de Estado. Y entonces ahí se paralizó otra vez este proceso de paz. En 1994, cuando asume al poder Ramiro de León Carpio, él retoma el proceso de paz. Y luego ya en 1996, Álvaro Arzúa-Irigoyen, como les decía, estaba de presidente, él aceleró las negociaciones, se declaró entonces ahí sí el cese de fuego y ya se firmó la paz firme y duradera. Así fue, como les digo, que se logró establecer esta paz o firmar esta paz. También tenemos, ¿verdad? Ahorita les voy a presentar los acuerdos de paz. ¿Cuáles son estos acuerdos de paz que se firmaron? Estos acuerdos de paz